Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar de responder a algunas preguntas que todos nos hacemos. Es uno de los temas que más temor genera entre los estudiantes, sobre todo aquellos que se preparan para la ex-PSU o hoy prueba de transición. Me refiero a la economía. Se van a dar cuenta que la mayoría de las preguntas y de las afirmaciones e incluso de los conceptos y conocimientos ustedes ya los manejan, a lo menos en parte, y solo falta darles cierta forma. La gran pregunta que se hace en la economía es, bueno, ¿cómo se relacionan los seres humanos con los recursos? ¿De qué manera entablan relación las personas con las cosas que existen en el mundo e incluso con aquellas cosas que no existen aún y que tenemos que inventar para darle respuesta a las múltiples necesidades y expectativas que generamos los seres humanos respecto de nuestra vida individual y también de nuestra vida en común? La economía clásica ha tratado de darle una respuesta a esta pregunta acerca de la relación entre las personas y los recursos a través de lo que ella llama una jerarquización, debido a que los bienes, según la economía liberal clásica, serían muy escasos y las necesidades de los seres humanos, así como también sus expectativas, serían múltiples y en escala cada vez más grande. Recuerden que la economía clásica, propiamente tal, nace en conjunto de todas estas ciencias o técnicas y trabajos de estudio que se desarrollaron durante el surgimiento y el apogeo de la revolución industrial. Piensen en esa época donde una de las máximas que se frecuentaba decir era que los seres humanos estaban creciendo de forma geométrica, en cantidades como un estallido finalmente, versus los recursos que aún se producían de manera lineal, que mejoraron sin duda alguna a través del trabajo de la invención de las nuevas máquinas propiamente tal, pero que todavía no le daban respuesta completa a la multiplicación finalmente de los bienes a gran escala, como es el caso de hoy. Pero aún hoy, si le preguntan incluso a los economistas más clásicos, ellos van a responder que las necesidades todavía siguen siendo muchas y los bienes escasos. No es el minuto de darle respuesta a eso, sobre todo con fines de la prueba de transición, pero evidentemente existen dudas y críticas respecto a esta misma conceptualización. Pero tomemos esto como nuestra piedra angular. La economía clásica ha respondido entonces de que los recursos son pocos y las necesidades de los seres humanos son muchas, por lo tanto su relación, la relación de las personas con los recursos, es tensa. Y al ser tensa debemos tomar decisiones. Y estas decisiones se deben basar en darle jerarquía a ciertos bienes y también jerarquía a lo que nosotros llamamos necesidades. Con eso podemos establecer una cierta fórmula de respuesta a la gran pregunta que tiene la economía finalmente. Pero wait, la pregunta que cae de cajón aquí y que no hemos respondido es, bueno, ¿qué diablos es la economía? Para hacerlo muy sencillo y en forma etimológica, pero etimológica con el codo, evidentemente, lo vamos a simplificar, economía viene de una matriz o una raíz griega que básicamente se refiere a la economía del hogar o el orden del hogar. ¿No? El oikos nomos. Por tanto, no se refiere a la forma como se organiza o se ordena la vida pública, la vida política, sino más bien cómo se organiza y se ordena, sobre todo, la vida que tenemos en nuestros núcleos más pequeños, es decir, dentro de un hogar. Y esto nos va a dar luces para poder dirimir acerca de cómo construir esta relación entre los recursos y nosotros, las personas. La economía clásica, como decía, y sobre todo la economía liberal ha puesto acento en la escasez de los recursos. Y una de las fórmulas finalmente que ha establecido, uno de los elementos centrales de su discusión acerca de la relación entre las personas y los recursos, es el concepto de necesidad. Ese concepto que nosotros llamamos de necesidad tiene múltiples significantes, pero una de las más aceptadas, sobre todo dentro del estudio de la economía clásica, es que una necesidad pareciera ser algo similar a la carencia o ausencia de algo. Con esto, finalmente, es que nosotros podemos partir nuestro análisis económico. Si hablamos acerca de elementos que las personas necesiten, podríamos decir en primera instancia que son cosas que no tienen o que no tienen en la cantidad suficiente como para poder satisfacer sus necesidades o sus expectativas o la carencia finalmente que de esto tienen.
estas necesidades finalmente, al ser pocas, como decía la economía clásica, perdón, las necesidades son muchas y los recursos como siguen siendo escasos, lo que debo hacer finalmente como persona, como hogar y como economía en general es tomar decisiones acerca de cómo darle una cierta importancia, vale decir, una jerarquía a unos bienes o recursos más importantes que a otros y por tanto tomar la decisión de qué consumir o qué satisfacer primero y en virtud de otros múltiples elementos que vamos a ir visitando en esta clase. Las necesidades finalmente tienen que ser sujetas a una toma de decisión. Esa toma de decisión es la que los seres humanos tenemos que decir, voy a tener que satisfacer estas necesidades y estas no. O, en su defecto, vamos a satisfacer primero estas necesidades en detrimento de otras que van a tener que demorarse más. Si hoy día y en esta hora nos apretaran un poquito y nos dijeran, bueno, ¿qué es lo que próximo que debe hacer usted? Bueno, respirar, beber agua, alimentarme, buscar elementos sanitarios finalmente para no morir, ¿no? Esa es la primera necesidad. Y un poco más atrás es tener pequeñas cosas como una pequeña fortuna, un pequeño yate, cosas que pueden esperar en el tiempo, ¿no? Porque no parecieran ser las necesidades iguales a otras. A esto se va a referir también la economía clásica y parte de la economía contemporánea como la división de las necesidades. Hay algunos que la dividen entre primarias y secundarias, otros en materiales e inmateriales. No es lo mismo necesitar una manzana que necesitar amor, por ejemplo. No es lo mismo tener necesidades colectivas que individuales. La necesidad grande que tenemos los seres humanos hoy, los chilenos, de contar con una nueva constitución, a la necesidad individual de tener finalmente el nuevo iPhone, ¿no? Son cosas diametralmente diferentes y que no tienen por qué tener una relación las unas con las otras, pero sí cierta forma en la toma de decisiones y la jerarquía que van a tomar en nuestros universos internos y también colectivos. Amartya Sen, Manfred McNiff son economistas que han abordado estas temáticas y les han dado nuevas construcciones y que son muy interesantes de poder resolver y con las cuales básicamente nos las vamos a jugar en tiempos normales, digamos, de estudio. Sin embargo, para fines de la prueba de transición, con estos elementos ya podemos ir construyendo respuestas importantes a los desafíos que las preguntas nos van a generar. Ojo con la prueba de transición que va a poner acento y pone acento en muchas preguntas en los tipos de bienes, ¿no? Los bienes finalmente van a ser aquella cosa en la que nosotros vamos a materializar lo que nosotros llamábamos anteriormente recursos y servicios, que va a ser la forma inmaterial de los bienes, también va a dar respuesta a esos recursos. Los bienes finalmente son el resultado material de las cosas que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, una manzana, un auto o una maquinaria. Y los servicios van a ser intangibles creados para satisfacer necesidades, como por ejemplo la educación, que es un intangible, pero que al final del día también la necesitamos. Hay muchos tipos de bienes y muchos tipos de bienes que producen y que no se producen dentro de una economía. Hay bienes según su disponibilidad, según su transformación, según su función. Me voy a quedar en esta primera clase de economía, parte uno, con una pregunta importante para ustedes y es, bueno, ¿qué tipos de bienes produce hoy Chile? ¿Son bienes de tipo intermedios, finales, primarios, secundarios? La respuesta la vamos a dar de manera muy sencilla. Chile hoy preferentemente trabaja con bienes primarios y secundarios en muy escasa dimensión. Los bienes primarios son aquellos que tienen un escaso o un bajo valor monetario o de valor agregado, como por ejemplo los minerales y la celulosa que nosotros generamos tanto principalmente en el lado norte de Chile y también en la zona sur de Chile. Son bienes que no tienen una gran manufactura, son bienes que no entregan un recurso final para el uso o consumo de las personas y al mismo tiempo suelen no ser un servicio, sino que una materialidad bastante tosca de la cual pues, sacamos algún provecho, pero que evidentemente nos deja muy mal parados cuando trabajamos en términos económicos nuestra progresión, nuestro avance, nuestra inserción de Chile en lo que llamamos una economía global.
De estas cosas vamos a hablar en el siguiente capítulo de economía aquí en Historia en Serie que estamos desarrollando para resolver las pruebas o las preguntas de la prueba de transición. Nos vemos.